En esta linda tarde dedicada a las tradiciones, por supuesto a las fechas patrias, hoy 25 de mayo, vamos a hablar con una señorita que ella en su Instagram se define como semióloga, es becaria doctoral del CONICET, dice ser emperatriz intergaláctica del delivery y la fiesta, y si nos ponemos un poquito más serios, digamos que tiene un magíster en crítica de arte, un doctorado en historia y teoría del arte y un posgrado en antropología de los alimentos. Estudia también la semiótica y la estética de los alimentos que consumimos. Quiero saludar con mucho cariño a Karina Perticone. Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, todo bien, muy contenta con esta charla. Me alucina todo lo que hay atrás de los alimentos y todo lo que vos has estudiado y todas las cosas que has encontrado y que se significan y se resignifican. Bueno, en una época donde, estamos tan acostumbrados a los programas vinculados a la cocina, a la proliferación de restaurantes y que uno prende la tele y hay chef y que nos enseñan en la web cómo cocinar desde un huevo frito hasta una comida mucho más compleja. Es impresionante todo lo que hay, ¿no? En los alimentos y en la cocina. Sí, hay muchísima información circulando, muchísima. En redes, revista, tele, todo. Es como el tema del momento. Sí. El tema también un poco del placer, ¿no? De darnos el gusto. Y tal vez no sé si no tiene que ver con este mercado loco de consumo que hemos ingresado todos hace mucho tiempo. No sé. Ay, sí, por supuesto que tiene que ver con el mercado de consumo y con las posibilidades de consumo, porque obviamente es más fácil interesar al público por algo que puede consumir que por algo que no. Y la verdad que la comida, uno de las razones por las que tienen tanto éxito estos programas de comida y que muestran comidas que son inaccesibles para la mayoría de los pobladores. Seguro. Es que a la larga es una de las maneras más económicas de vivir una experiencia de lujo, ¿no? Como las que consumen los ricos y famosos. O sea, no cualquiera se puede comprar una Ferrari, pero mucha gente puede gastarse por una vez en su vida y no pasar una noche en un restaurante carísimo donde comen personajes de las élites, famosos y todo eso. Claro, sería como decir, me doy una vueltita a la manzana en una Ferrari, una vez en la vida. Es algo así, claro. Ahora, además del precio de algunos alimentos, por ejemplo, no sé, se me ocurre trufas, se me ocurre pulpo, se me ocurre, también está el tema de el tiempo de la elaboración de algunos productos que realmente pueden ser hasta días, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, no creo que una persona en su casa pueda hacer masa filo, ponele. No sé si uno puede ponerse a decir, voy a hacer masa filo. Porque, y eso, hay que disponer del tiempo, y si uno trabaja todo el día, por ahí se hace unos minutos para cocinar algo rápido, práctico, pero ya para disponer tiempo de hacer una masa filo, ¿no? Que se estira a mano, claro. Eso hay que tener tiempo y hay que tener espacio y hay todo un número de condiciones necesarias para poder cocinar determinadas preparaciones que, insumen mucho tiempo, pero también hay gente que toma eso como algo terapéutico, como algo que le hace bien, entonces también está bueno. Sí, claro. Bueno, entrando de a poquito en tema, yo recuerdo cuando iba a la facultad que había una palabrilla, ya me acuerdo cuando estudiábamos un poco de Ferdinand Saussure, significado, significante, el tema de la semiótica, que era algo así como la ciencia que estudiaba los signos y el vínculo con las personas. Vos sé que me vas a corregir y está muy bien que lo hagas porque sabés un montón, pero mi pregunta, como para ir entrando en tema, es
¿Cómo es esto de la semiótica o la semiología en los alimentos? ¿Cómo podríamos ir entrando en tema? Eh, a ver, la semiótica no se ejerce muy poco directamente sobre los alimentos, Ujú. ¿no? Porque lo que se analiza en la semiótica es la producción de sentido a partir de acciones, a partir de signos, de discursos, Sí, ¿no? De sí, todo lo perceptible, de las mediatizaciones, la mediatización de lo alimentario, por ejemplo. sí. Qué estamos diciendo y qué estamos dando a entender sobre ciertos alimentos cuando los mostramos de determinadas maneras, siendo consumidos por determinadas personas, en determinados contextos? Entonces, ¿qué significados asociados vamos construyendo, como le vamos pegando a ese alimento? Ajá, sí, Sería eso, ¿no? sí, Todo el tiempo, o sea, vivimos en un mundo atravesado por significados asociados a las cosas, tendemos a relacionar toda la experiencia diaria, cotidiana, con lugares de pertenencia, sí. con experiencias, con el ciclo del año, con si es vacaciones, con un montón de cosas. Entonces, Claro. las comidas van adquiriendo una serie de significados que en muchos casos son muy personales y en otros son más colectivos. Por Oye, ejemplo, el huevo de ponele, Pascua, ponele. claro, huevo de Pascua, ahí está. Bueno, tiene que ver con la fecha, con una tradición, con Claro, los sí, sí, niños, sí. tiene mucho que ver O, con los chicos, ¿no? Los niños. Sí, claro, por Eh, eso. Y bueno, por supuesto tiene todo un significado asociado que tiene que ver con la historia, ¿no? De cómo aparece la cuestión del huevo, y atrás de eso la historia anterior a, a la narrativa cristiana, que es el huevo, que significa la vida, el el nacimiento, origen, ¿no? claro, El claro, inicio de la vida. claro. Por eso este, es Sí, sí, siempre como un símbolo también de esperanza generadora, todo sí, eso que está siempre dando vueltas ahí, pero no se habla, pero se entiende y se consume. sí. O, por ejemplo, digo pizza y pasta y digo Italia, digo, qué sé yo, esa cosa de los domingos, ponele, reunión, amigos, claro. Entrando en el tema de las comidas que podríamos decir tradicionales o vinculadas a lo patriótico. Estoy hablando del consabido locro, de los pastelitos, eh, de algunas comidas del norte, de esos tamales, por ejemplo, o las empanadas mismas, que también tienen, si bien es una presencia, digamos, mucho más prolongada en todo el año, ¿cómo podríamos decir, o cuál es, cómo se gestan las comidas patrióticas o las comidas tradicionales? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el análisis histórico de esto? Y son construcciones a posteriori, muy a posteriori de los acontecimientos del 25 de Sí, mayo, muy a posteriori, porque en 1810 los documentos y la evidencia arqueológica no muestran un consumo de maíz importante en Buenos Aires, y no hay evidencia de consumo de locro para Buenos Aires, ¿no? Para lo que era sí, ciudad de Buenos Aires. No hay nada, todavía no se encontró nada, por supuesto puede aparecer, pero claro. eh, entonces son construcciones posteriores, son construcciones que tienen que ver con el proceso de construcción del Estado-Nación como tal, o sea, que empieza alrededor de 1880 y se estabiliza en los 30, Ajá, por ejemplo. Entonces, es en ese momento, por ejemplo, cuando fue el centenario, el festejo del centenario, sí. una vez leí, no sé, por ahí, en algún artículo periodístico, que había habido locros masivos para festejar. No hay nada, ningún documento, absolutamente nada, nada de la época Ah, que mira, diga que hubo locros masivos. Lo que sí hubo fue asado con cuero, porque lo que se llamaba el almuerzo nacional o la comida nacional era el asado con cuero sí. en esa época, en 1910.
Yo tengo la sensación que el locro, los tamales, son como comidas más vinculadas con el norte, la parte más cordillerana, los Andes, Sí. digamos lo que tiene que ver un poco con lo que compartimos con Perú, con Bolivia, bueno, virreinato, allá arriba, ¿no? Me da la sensación que... Sí, sí, no es que, a ver, es una comida de origen andino que es muy probable que haya tenido orígenes múltiples, simultáneos, Sí, ¿no? sí. Este, la palabra quechua, que es rucru, que de ahí viene el ocro, la palabra es quechua, ahora la comida aparentemente estuvo desde antes, Sí. en el actual territorio argentino, entonces, sí, es algo panandino, es algo, hay en Ecuador, hay en Perú, hay en Chile, hay en Bolivia, hay en Argentina, hay en Paraguay, hay en Uruguay, Ah, mira, entonces, es muy, claro. o sea, en realidad no es que lo que pasaba en ese momento es que todavía los se comía a la española. Las clases altas y medias de Buenos Aires comían a la española ¿Y qué se comía? ¿Qué era la comida a la española, y por se ejemplo? comían todo lo que era cocidos o, bueno, que acá ya llamábamos pucheros, asados, guisados, frituras, se comían ensaladas, se comían, bueno, de todo. Se comía de todo, pero hecho a la manera de los españoles. Ajá, Entonces, si bien se usaban insumos locales, se comía mucho choclo, se comía mucho zapallo, maíz, por ejemplo, no hay mucha evidencia de que se consumiera. ajá. Y de hecho, esta no era una zona maicera, esta era una zona triguera. De momento en que se funda la ciudad de Buenos Aires, se funda con los alrededores, lo que se llamaba al principio el ejido, que eran las tierras comunes para Claro. labrar, era trigo, no era maíz lo que se ponía ahí, porque hacía falta el pan. La papa ya estaba, digamos, universalizada en Europa, ¿verdad? La papa, digamos, ya era algo, un alimento conocido para Sí, pero tampoco 1800. lo comía todo el mundo, no, Ajá. tampoco lo comía todo el mundo y acá, por ejemplo, acá no crecía la papa, no se daba la papa. Ah, mira. Entonces se comía, había, pero se comía y era importada, mucha era importada, porque acá la papa no crecía, no daban las condiciones del territorio para que creciera papa en ese momento. Después se inventaron esas variedades de papa, ¿no? Que sí, que dan tubérculos grandes y que, Sí. pero había papa, había batata, había zapallo, había choclo, Sí. había ají, este, y por supuesto todas las verduras europeas. Menos espárrago encontré evidencia de que había en el virreinato, digo, ¿no? Todas, hasta Sí. alcauciles, de todo. Eh, Y muchas variedades de todo. Te saco, salgo un ratito del tema, pero aprovecho porque yo sé que vos aparte sabés de cocina, digamos, más allá de lo semiológico o de toda la investigación. ¿Por qué en Buenos Aires, o me animaría a decir en Argentina, tenemos un consumo tan reducido de papa? Básicamente comemos papa espunta y la papa balcarce. Y de pronto en el norte o en otros países tienen papa de todos los colores, variedades. ¿Por qué? ¿No hay interés en productores de desarrollar otras papas? ¿Cómo es No el se da tema? en el territorio, No, necesitas un territorio especial, una altura especial, unas condiciones de suelo especiales ah, que acá bien. no están. Ahora, no es que solo tenemos una variedad, hay muchas variedades de papa. Bueno, pero No es, lo... no es espunta y nada más. Y, Hay Kennebec, hay Daisy, está en la Neuen, pero la Innovator, hay montones de variedades de Pero papa. esas las consumen, las consiguen los cocineros, porque yo voy al supermercado y hay espunta y a veces alguna papa balcarce y los papines que venden en las verdulerías que tienen peruanos o personas así. Después No es no. bueno, el tema es que la mayor parte sí es espunta, pero no es lo único que hay. Ajá. Y además, si tampoco hay demanda, tampoco hay educación, tampoco hay, es como una especie de círculo vicioso. Claro.
Bueno, No se enseña que hay otras variedades de papa, no, pero hay montones. sí, Tenés la pampeana, la frital, montones, mira, montones de variedades de papa. bueno, Hay traídas de afuera y locales, ¿no? Hechas acá por el INTA, desarrolladas para territorios específicos. sí, bueno, tendré que Pero el cambiar. territorio no da para que tengamos Sí, esas papitas de sí, colores que quieren a no sé cuántos. La Dios mío, papa arribeña y de altura. qué bueno, esas papitas de colores rojas, Claro, pero hay amarillas. que tener ese territorio Sí, y esas condiciones. claro. Bueno, tendré que... No es Sí, que sí, somos unos sí, sí. boludos que no queremos No, tener no sé, papitas. qué sé yo, pero viste, aproveché y te pregunto, porque, No, está bien, está viste, bien. Yo te lo cuento hubo, porque en el medio en el medio del laburo gastronómico, muchas veces escuché ay, somos unos boludos porque no, la verdad que no tenemos las condiciones para que no, se dé obvio, esa bien. papa. Pasa que uno de pronto, como usuario, como simple ciudadano, uno va al supermercado, a la verdulería y chau, ¿viste? Capaz que debe haber seguramente lugares donde están estas variedades que vos me decís, que no son tan accesibles para las personas comunes que vivimos, qué sé yo, en distintos lugares, ¿no? Eh, No, claro, y después hay otra cuestión que es, por ejemplo, lo que tenés de las papas punta es que en cualquier lado va a crecer, que en cualquier lado sí, se va a dar, o por lo menos es la que menos, la menos delicada, entonces tenés claro. asegurada una producción y nada, funciona, Volvemos al funciona. tema, bien, volvemos al tema de las comidas llamadas patrióticas o vinculadas con, por ejemplo, 25 de mayo, 9 de julio. El origen de los pastelitos, los famosos pastelitos de membrillo, también de batata, ¿de dónde viene esta tradición? Y la dulcería de membrillo y batata ya se practicaba desde el virreinato, ya estaba. Ajá, Y uno de los primeros dulces que llegó a América fue el dulce de membrillo, uno de los primeros, en el siglo XVI. sí, Y ahora después el pastelito, tal como lo conocemos hoy, que son los dos cuadrados cruzados, ¿no? Para que queden sí, las puntitas. Eso no se sabe bien cuándo aparece y en qué momento, porque existían los pastelillos y los pastelillos de dulce, se llamaban así, pastelillos o pastelillos de dulce, sí, ¿no? O sea, pastelillos eran salados, pastelillos de dulce, pero no sabemos la forma, no sabemos cómo se hacían, claro. eso no hay registro de eso. Sí hay la primera receta de pastelitos fritos rellenos de dulce que es de 1880. O sea, la Claro, primera receta publicada de autoría argentina está en un texto de 1880. bien. Bueno, me imagino que las cocinas eran obviamente a leña, los métodos Sí. de cocción eran horno o sarteneados, básicamente, planchas. Mira, había horno, había asado, se hacían cosas a la sartén, había, bueno, todo lo que sería cocidos, ¿no? El Claro, hervido sí, y el sí, guisado. Había muchos tipos distintos de ollas, de cacerolas. claro, No es que las cocinas fueran ni simples ni pobres. bien, bien. Había medios para cocinar, había un montón de cosas para Había cocinar. utensilios, claro, tenían Sí, todos sus elementos, como sí, sí, decir, sí, cucharas, sí. cucharones, en fin, espátulas digamos, Sí, sí, sí. perfecto. Y por ejemplo, se hacían los buñuelos se hacían con se llamaba marca, para hacer Ajá. buñuelos, con unos moldecitos especiales para hacer unos buñuelos que se inflaban en la fritura. Había de todo, de todo. Bueno, y la última comida que te quiero preguntar, que tiene que ver con el nombre del programa, justamente el famoso y querido puchero. Puchero misterioso, me Que, encanta, que el sí. puchero, bueno, es una comida que excede las fechas patrias, y que bueno, que está en el corazoncito de todos, más allá de que de pronto, bueno, es un poco más caro, más oneroso, ¿cómo es esto del puchero? Se me ocurre que es una comida eh, que también viene de España, podríamos decir, el Sí, origen. con ese concepto y con ese nombre, porque en España, en Madrid, es cocido, en el Ajá, sur, en Andalucía, es puchero.
Bien. Y nosotros hemos incorporado un montón de expresiones andaluzas que no sabemos que son andaluzas y no damos cuenta cuando vemos la televisión española. Ahí decimos, ah, mira, ellos también dicen un cachito. Viene de Claro. ahí, no era una cosa, un invento local. Pero hay que pensar, ¿no? Hay que tener claro que antes de la llegada de los españoles ya servía carne y ya servían verduras acá. Claro. Acá, digo, cuando digo acá Sí. estoy hablando, y acá en el territorio pampeano, Sí. ¿no? Sí. Sí. Ya servían carnes y verduras. Así que no es que fue una novedad el hervido de carnes y verduras que llegó este, con los españoles. Pero sí aparece muy temprano la palabra puchero. En el siglo XVII ya está circulando la palabra puchero. Y uno de los platos que se servían en las comidas. Las comidas de la mayoría de las familias de sectores medios y altos nunca eran de plato único. Cada comida era de varios platos. Ajá. Y siempre había puchero, pero eso no significa que solo comieran puchero, Bien. ¿no? Bien. Porque ese es otro error, que se cree que la gente comía nada más que puchero y asado y que no había cocina. Eso se lo he escuchado decir a un montón de cocineros, que acá la gente, que no había cocina, que se comía asado y puchero. Y la verdad que no, había de todo. Había otros platos. Bien. Bien. Pero bueno, el puchero, una cosa que tenía, una de las primeras diferencias que tenía el de acá con el cocido de allá, es que el de acá tenía zapallo, tenía batata, tenía choclo. Ah, claro. Claro. Y allá no, ¿no? Entonces, si se hacía la madrileña, se le ponían garbanzos, si no, Sí. a veces le ponían arroz, y después aparecen, bueno, variantes locales o variantes según fines del siglo XIX, por ejemplo, aparece puchero con espinazo de cordero o sin cordero. Cambia aquello con lo que se acompaña. Por ejemplo, en 1890 y pico aparecen recetas que dicen que hay que acompañarlo con una salsa de mostaza. Pero los testimonios anteriores dicen que se acompañaba con salsa de tomate, el puchero. Ajá. Bien. Variaciones, claro. Sí. Qué Sí. interesante. Antes de despedirnos, yo quiero hablar un poquito. Vos tenés un libro editado, creo que lo hiciste en el 2020, que se llama Cocina, Cuisine y Arte. ¿Nos Sí, podés comentar un sí. poco de ese libro que me interesa mucho? Porque esa es mi tesis de maestría. Mi Ajá. tesis de maestría en la facultad. Entonces me la publicaron como libro. Y bueno, es un análisis de ciertas acciones y de ciertas publicaciones que hicieron un grupo de profesores en España, universitarios, y que estaban pidiendo al Estado de su país que reconociera a la cocina de los restaurantes 3 estrellas Michelin, ¿no? Todos los de alto standing, digamos. Sí. Estaban pidiendo al Estado que le diera estatuto de disciplina artística a la cocina de esos restaurantes. Entonces, yo lo que me puse a analizar es en qué basaban ese pedido, cuáles eran los argumentos. Y el análisis de esos argumentos lo que te hace es empezar a comparar lo que ellos dicen de la cocina. Empezás a investigar y ves que lo que dice esta gente no es lo que sucedió en realidad. Pero para entender eso en profundidad hay que empezar con los griegos, de los griegos para adelante. O sea, cuando aparece el concepto de techne, que después para los romanos fue ars y que ahora le decimos arte. Ajá. A ver, Entonces, estoy tratando de entender. Vos me estás diciendo que hay restaurantes, por ejemplo, en España, que le piden a la asociación o la academia que entrega las estrellas Michelin que los reconozcan por el tipo de alimento y preparaciones que ofrecen. ¿Sería algo así? no. Le piden al Estado, a los Ajá. estados de sus países, o sea, esto era en ese momento era en Francia y en España, Sí. que
al Estado que les dé estatuto de disciplina artística, que los reconozca como disciplina artística. Perfecto, bien. ¿No? Y entonces yo lo que digo es, bueno, ¿por qué hacen esto? ¿En qué basan esto que es insostenible? ¿En qué basan esos argumentos? Como, bueno, parte de los argumentos es, bueno, esto es así porque en el siglo XVIII ya lo decía el filósofo tal, y uno va y agarra el texto del filósofo tal, el filósofo tal no dijo eso, y además estaba pasando otra cosa con la cocina, el concepto de arte no existía tal como existe hoy, arte significaba otra cosa, ¿no? Es todo como un gran desarme de un discurso. Y una comparación de ese discurso con lo que estaba pasando con las prácticas. No coincidía en el discurso de estos señores con las prácticas a las que ellos aludían, digamos. Hay un tema que a mí hace tiempo que me ronda en la cabeza y que la verdad que tendría que dar con la persona indicada, quizás vos me puedas ayudar, que es algo que yo me pregunto, que es si hay una epistemología del arte, es decir, una suerte de control, vamos a decir, de calidad o de ciertas condiciones básicas para que algo sea arte o no sea arte. Esto te lo digo, por ejemplo, como músico, ¿no? Porque nadie cuestiona a Stravinsky, Piazzolla, Spinetta, Charlie, bueno, no sé, la orquesta de Sinatra, lo que quieras. Pero de pronto puede aparecer un tipo con un programa de edición que junta 4 sonidos, le mete una letra y dice, soy un artista. Y yo digo, no, pará, no sos un artista, porque no has estudiado el arte de la composición en la música, no manejás las técnicas, o sea, por un sinnúmero de cosas. Entonces, digo, ¿hay una epistemología, por ejemplo, del arte en general o de cada una de las artes? Pará, porque una epistemología es una disciplina que estudia los desarrollos científicos. Seguro, las validaciones. No los objetos, no, ni las prácticas. Está bien, pero digamos... ¿Sí? Hay, entonces, o sea, es otra área de la de la producción académica, lo que pero habría que orientar. Pero no hay arbitrajes para decir esto es arte, esto no es arte, por fuera de las cuestiones funcionales, ¿no? Sí. Cuando la definición de arte cambió en el siglo XX, se empezó a hacer, en vez de procedimental, a partir de cuestiones procedimentales, se empezó a definir a partir de cuestiones funcionales, que es lo que funciona como arte. ¿Sí? Se produce, circula, se recibe como arte, lo llamamos arte. Y o sea, el arte tiene dos grandes rasgos estructurales. Sí. Uno es, la única función que tiene es producirse, o sea, la primera de las dos funciones que tiene únicas es producir sentido, la otra es facilitar algún tipo de relación estética con esa misma materialidad que uno está observando, escuchando o lo que sea, o viendo. ¿No? Estas dos. Entonces, todo lo que funciona como de esa manera, si funciona como arte, se le llama arte. Después podés evaluar calidad. O sea, que algo sea o funcione o no como arte no depende de la calidad que le atribuimos a eso. Ese es el tema. Yo me refería al rasgo de la epistemología, que viste que en la ciencia de alguna manera estudia la validación de los procedimientos científicos, bueno, los fundamentos, ¿entendés? Sí. Iba por ahí. Entonces decía, bueno, ¿habrá una epistemología del arte? Me pregunto. En ese sentido. Vos podés tener una epistemología de las ciencias del arte si tuvieras unas ciencias del arte constituidas, pero hoy por hoy todavía no existe. Bien. No existe unas ciencias del arte constituidas, se están armando muy de a poquito. Bueno, la idea, ¿no? de que el arte se puede estudiar desde las ciencias. Pero para lo que no te va a servir eso es para separar arte sí, arte no, a partir de calidad. O de cuánto esfuerzo, o de cuánto... Ese criterio no te sirve para... Ajá.
como criterio de demarcación. Entiendo. Volviendo al libro, Cocina, Cuisine y Arte, tu libro, la conclusión a la cual vos llegás, digamos, ¿cuál es? Y que para armar esos discursos tuvieron que dejar de lado un montón de evidencia empírica. Ajá. Como por ejemplo que la cocina, el producto de la cocina no funciona justamente porque la definición es funcional, no funciona de la misma manera que el producto de las disciplinas artísticas, porque no es un consumo cultural, empezando por ahí, ¿no? Es un producto de la cultura, como en el sentido antropológico la cultura, ¿no? En el sentido restrictivo, sí. Pero el consumo no es cultural, es material, porque los alimentos son fungibles. Ok, perfecto. Entonces, primero tenés ese problema, después tenés la baja densidad semiótica del sabor. El sabor tiene una densidad semiótica muy corta, muy corta. El sabor te remite a las fuentes del sabor, te remite a los procedimientos por los que se produjo ese sabor, y también te puede traer, eso sería el plano de lo simbólico, recuerdos, sí. ¿No? O sea, te abre una puerta a un montón de significados, pero no colectivos, sino más personales. Ahora, sabemos que, digamos, también el tema del paladar o lo que saboreamos, lo que consumimos, también va modificándose con el paso del tiempo. Sí, totalmente. Con el paso del tiempo, con las circunstancias, con el ánimo, con el clima, con todo afecta la experiencia de la percepción. Y si estás escuchando música, si hay luz, si no hay luz. Pero digo, en este sentido le pasa lo mismo, por ejemplo, a la música o a la literatura, que van mutando, van cambiando, justamente en términos de lo social, de lo funcional, de que van cambiando los que lo consumen. Tal vez lo que en 1800 era una aberración desde el punto de vista de una producción musical, hoy en día es algo absolutamente consensuado y aceptado. Me imagino que con la comida con la cocina pasa lo mismo. Claro, a eso iba. Es muy interesante este tema. Lo que yo percibo es que cuando se habla de arte y comida, tiene que ver con los procedimientos, la elaboración, con una técnica muy estricta y también con la presentación, cuando se habla del emplatado, los platos que tienen la salsita que hace hasta un dibujo, con una florcita que se le pone, detalles donde el plato, podríamos decir, pretende o es una pequeña obra de arte, ¿no? Que uno es casi como. Claro. Es casi como. Tiene un montón de cosas en común la cocina con las disciplinas artísticas. Sí. Por eso, además, siempre está la tentación de homologarla, porque es muy parecida en muchas cosas. Tenés la cuestión de la creatividad, tenés la cuestión de las combinatorias, hay un montón de cosas que se parecen mucho, que comparten, digamos. Me alucina el tema, te digo la verdad, me quedo pensando y siento que me abrís la cabeza hacia un montón de cosas. Para despedirnos, vos trabajás en este restaurante conocido llamado Anchoita, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces en Anchoita vos? Y tengo como 4 áreas de trabajo. Una es investigación de productos, la otra es investigación histórica de preparaciones, relevamiento de trabajos etnográficos. La otra es desarrollo de proveedores, ¿no? Los productos que no tienen proveedor y entonces tratamos de desarrollar. Ajá. Porque no tienen proveedor porque son productos que se perdieron, que se dejaron de usar, que se dejaron de comer, entonces nosotros tratamos de recuperarlo. Y la otra es la capacitación. Yo les doy charlas a los distintos equipos, ¿no? Sobre distintas... Un ejemplo de un producto que se haya dejado de producir, de hacer, ¿qué sería? Ponele.
Y por ejemplo las aguas preciosas las llamamos, en realidad se llamaban aguas compuestas en el siglo XVIII, en el Sí. siglo XVII eran preciosas, en el siglo XVIII se llamaban compuestas. Nos parecía muy medicinal agua compuesta, entonces le dejamos preciosas. Que eran unas aguas que se aromatizaban con flores, con frutas, con especias, con hierbas, ¿no? Sí. Y se tomaban, sobre todo en verano y se tomaban en lo que estaban, las confiterías que estaban en los alrededores de Plaza de Mayo. Ajá. Entonces, nosotros hicimos unas versiones, obviamente de hoy, de esas aguas, con fruta de temporada, con especias, con Sí. y nada, la verdad que funcionaron muy bien, funcionan muy bien. Por ejemplo, ahora que es temporada de manzana, tenemos una de manzana con hierbas, dos hierbas nativas, una es con cedrón y con burrito, y la verdad que está buenísima. Para un tipo que, vamos a poner una persona que estudia cocina, que tiene un capital, alquila una propiedad, bueno, todo lo que tiene que ver con la instalación, eh, todo lo que implica poner un restaurante. Se me ocurre que es fundamental el tema de los proveedores de los productos. Quiero decir, es deseable que tengas tu vínculo con el productor de quesos, el que te provee las carnes, los fiambres, los pescados. Es un tema, digamos, sensible si vos pretendés hacer una oferta de calidad y de una buena cocina. ¿Es así? Y cuanto más sepas de tus proveedores, mejor. Cuanto más traceables sean tus productos, mejor. Claro, Eso ni hablar, ni hablar. qué bueno, Es fundamental generar vínculos con los productores. claro. Y aparte porque es una ida y vuelta, ¿no? Uno Sí, sí, aprende de los proveedores toman ideas de lo que de los platos y como sí, no sí, van desarrollando variedades, por ejemplo, es muy interesante el claro. trabajo así como en equipo con los productores. Karina, es un gusto hablar con vos, de verdad. Sospechaba que la charla iba a ser interesante, pero bueno, la verdad que no me equivoqué y me encanta, digamos, todo lo que vos estudiás, a lo que te dedicás, más allá de la parte teórica o intelectual, veo que estás metida de lleno en esto que tiene que ver con alimentarnos, con comer rico, con saber lo que hay atrás de la comida. Así que te agradezco mucho esta charla. No, muchas gracias a vos, gracias por la buena onda, por la buena disposición, te agradezco un montón. Karina Perticone, búsquenla en las redes. ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram, pero lo uso poco, pero Karina Perticone 6 Acá está, es. acá la estoy viendo. Karina Perticone 6. Y si no, 6 bueno, sí, no, vayan. no, uso más Twitter, más Sí, tuitera soy. sos más tuitera. Y si no, Sí, vamos un día a Anchoita y preguntamos por Karina. Una de esas está y la saludamos. sí, sí, a la hora del servicio no estoy, yo trabajo Claro. durante el día en la oficina, pero a veces sí, por ahí a veces me quedo y Bueno. estoy. Bueno, y un amigo, y un saludo al amigo Piñeiro, que hemos tenido hace un Sí, tiempo una charla con él muy divertida, sí, donde sí. se dio un diálogo vinculado a unas guitarras que yo le pregunté y él sospechaba que yo tenía información, pero fue una pregunta de verdad. Bueno, yo le pregunté si traía el piloto, como una suerte de valija diplomática, traía alguna guitarra. Y él me dijo, vos sabés algo que me pasó, porque él tuvo un episodio, no me Sí, acuerdo, y sí, él me decía, claro, y él me decía, vos tenés información. Le digo, no, te juro que no, pero fue muy divertida la charla, porque es un tipo muy divertido para hablar, sí, 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 y, totalmente, totalmente. y con temas también profundos, no es que es solamente holgorio y jajaja, sino que, No, de hecho la gente está acostumbrada a verlo muy serio en la tele, porque siempre cuando va a la tele habla de temas sí, jodidos, ¿viste? De sí, guerra, refugiados, cuestiones de sí, seguridad, y entonces se lo ve, por lo general se lo ve claro, muy serio en la tele, y la sí. verdad que fuera de esos momentos él es muy gracioso, muy gracioso. Karina, un beso grande, gracias por haber estado en Bueno, Puchero Misterioso, besito. gracias a vos, otro para vos. Chau, Hasta luego. chau.